Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este caso particular, quiero hablar acerca de algunos cambios que está introduciendo Google, específicamente en el tema de las concordancias de frases y las concordancias amplias modificadas. Esto porque varios de la comunidad, también de los que estuvieron haciendo la especialización, los alumnos tenían dudas acerca de cómo este cambio en Google podía impactar sus campañas, así que por eso decidí agregar este nuevo video al canal. ¿En qué consiste este cambio? Bueno, desde el 18 de febrero, que ya se está implementando, o sea, al momento de grabar este video hace prácticamente un mes, y donde dice que la concordancia de frase ahora se expande para nuevos términos de búsqueda y lo que era la concordancia amplia modificada, esa se estará retirando de la plataforma de forma gradual hasta julio. En julio de 2021 ya se habrá retirado por completo. Ahora, quisiera hacer un repaso de los que son o los que eran hasta este momento los 4 tipos de concordancia que nos ofrecía Google. De nuevo, esto para campañas que realizamos en Google Ads. Veamos cuáles eran esos tipos de concordancia. Teníamos la concordancia amplia, que se activa si el término de búsqueda es similar a la palabra que especificaste en tu campaña, ¿sí? Si es similar, si es parecida a la palabra clave, tiene un significado similar, también se va a estar activando. Directamente poníamos la palabra clave. Es la opción por defecto, podríamos decir. Después teníamos la concordancia amplia modificada, que es la que precisamente se estará quitando. Y ahí especificamos ciertas palabras que deben estar en el término para activar el anuncio. Entonces, para hacerlo, simplemente teníamos que agregar el símbolo más al comienzo de cada palabra clave que queríamos que esté sí o sí en el término de búsqueda del usuario. Por ejemplo, ahí yo puse palabra más clave. En este caso, la palabra clave sí o sí debe estar en el término de búsqueda para que se active mi anuncio. Luego teníamos la concordancia de frase. Los anuncios se activan para términos de búsqueda que especificaste y respetando el orden de las palabras. Si bien Google ya había abierto esta concordancia un poco hace un tiempo, considerando también lo que era la intención de búsqueda. Para hacerlo, lo que debemos hacer es simplemente agregar comillas al inicio y al final de esa palabra clave o esa frase clave. Y finalmente teníamos la concordancia exacta, donde especificamos la frase exacta que queremos que active nuestros anuncios. En 2018 ya Google también había introducido un cambio donde se agregaban las variantes cercanas, errores ortográficos y algunas conjunciones como y o ese tipo de términos. Para especificarlo simplemente agregábamos entre corchetes el término o la palabra clave, en este caso como se muestra allí en el ejemplo. Estos eran los 4 tipos de concordancia. Lo que Google está diciendo es que está simplificando esto y ahora simplemente va a estar la concordancia amplia, la concordancia de frase y la concordancia exacta, ¿sí? Quedarían 3 tipos de concordancias a partir de ahora. Entonces, como digo, se elimina la concordancia modificada, nos quedamos con 3 tipos de concordancia. ¿Y qué va a pasar con todas las palabras claves que teníamos con el modificador más adelante? Recordemos entonces, el modificador más era para decirle a Google que queríamos que esa palabra puntualmente a la cual le agregábamos el modificador aparezca sí o sí en el término de búsqueda del usuario. De lo contrario, no se activaban mis anuncios. ¿Qué va a pasar con estas palabras? Google las va a empezar a tratar como concordancia de frase, pero además va a incluir, como eran las concordancias de frase, pero además incluyendo lo que sería la concordancia amplia modificada. Es decir, que sería como la de frase, pero con un poco más de volumen, ¿sí? Incluyendo lo que sería amplia modificada. Aquí voy a mostrarte un ejemplo de cómo era antes y cómo va a ser a partir de ahora. Entonces, para el ejemplo, supongamos que yo haya especificado, este es un ejemplo que nos provee Google, yo haya especificado esta palabra clave o esta frase que aparece allí arriba con los modificadores de concordancia amplia. Entonces tenemos más servicios, más mudanzas, más Madrid, más a, más Barcelona. O sea, servicio, mudanza Madrid a Barcelona, pero con los modificadores correspondientes. ¿Cómo era antes? Supongamos yo ponía esa palabra clave, pero luego el usuario buscaba servicios económicos de mudanza de Madrid a Barcelona. En ese caso se activaba, ¿sí? Se activaba nuestra búsqueda
también se activaba y se va a activar ahora. Si yo ponía servicios de mudanza de empresas de Madrid a Barcelona, también se activaba. ¿Por qué? Porque los términos, en ambos términos de búsqueda, están todas las palabras que yo había indicado con el signo más. Por eso se activaban antes. Y luego teníamos servicio de mudanza de Barcelona a Madrid. Antes, para la concordancia modificada, esto se activaría porque los términos están, y recordemos la concordancia modificada, no importaba el orden, ¿sí? Entonces, cualquiera de esos términos se hubiese activado anteriormente. Ahora, como va a ser una concordancia de frase, fíjense que el último término no se activaría. ¿Por qué? Porque si bien están todos esos términos en la consulta del usuario, no están en el orden en que se han especificado. O sea, si yo pongo servicio de mudanza Madrid a Barcelona, en el otro caso lo que está buscando el usuario es de Barcelona a Madrid. Así que nos ponen un ejemplo. La verdad que pareciera que el cambio es todo positivo, ¿no? Pero sirve el ejemplo como para poder verlo. ¿Qué dice Google al respecto de todo esto? Bueno, que el cambio va a traer lo mejor de la concordancia amplia modificada a la concordancia de frase. Que ambas concordancias en general tienen casos de uso muy similares y se usaban para el mismo fin en general. Que el cambio lo que va a ayudar es a simplificar la gestión de palabras claves porque va a haber menos concordancia y ahorrar tiempo. Y que el cambio nos va a dar más control y mejor cobertura. Ya vamos a ver si esto es así, pero esto es parte de la comunicación de Google. Y algo bien importante es que no necesitamos tomar ninguna acción y realizar ningún cambio. No necesitamos tampoco migrar las palabras claves y en teoría no deberíamos ver ningún tipo de cambio en el rendimiento del performance de nuestras campañas. Podemos seguir creando palabras claves de concordancia amplia modificada hasta julio, que es cuando se va a terminar de implementar todo este cambio a nivel mundial. Probablemente este cambio se va a ir implementando primeramente en Estados Unidos, en el idioma inglés, y luego se va a ir implementando en otros idiomas también, así que eso va a ser gradual, pero para julio ya no se van a poder crear palabras claves con concordancia amplia modificada. Igualmente, si creamos ahora, aunque se puede, van a tener comportamiento de acuerdo a los nuevos cambios. Así que, en definitiva, lo que nos conviene a partir de ahora es crear en concordancia de frase. ¿Cuál es mi opinión al respecto con todo esto? Yo creo que no es un cambio ideal, no es el mejor cambio, ya que la concordancia de frase activa términos que tienen el mismo significado, a diferencia de cuando nosotros le agregábamos el más, que tenía que ser ese término, no un término similar. Y esto no deja de ser algo subjetivo, algo que la inteligencia artificial de Google determina si es la misma intención de búsqueda o no. Así que esto, desde mi perspectiva, nos quita control a nosotros como anunciantes, a pesar de que Google dice lo contrario. Yo creo que de esta forma se está simplificando sin duda el sistema, pero nos quita un control sobre nuestras campañas. Por ejemplo, si yo quería que el término comprar, la palabra clave comprar, aparezca siempre cuando el usuario busca para que se activen mis anuncios, yo podía hacerlo. Ahora no, ¿sí? Ahora si hay un término similar o que Google identifique que tiene la misma intencionalidad, se va a activar de todas formas. Esto hará que se incremente el volumen de tráfico, pero no necesariamente del tráfico que realmente queremos o del tráfico que nos está convirtiendo de la mejor manera. Si estuviste usando la concordancia amplia modificada hasta ahora, si sos alumno mío de la especialización en Search, seguramente lo estuviste haciendo porque es algo que yo recomiendo mucho. Seguramente ahí en esos términos vas a ver una reducción de tráfico, ya que ahora el orden de las palabras sí importa. Cuando teníamos la concordancia amplia modificada, esos términos debían estar en el término de búsqueda, pero no importaba el orden. Ahora, como son de frase, sí importa el orden, así que probablemente vayas a tener que ajustar un poquito porque vas a ver una reducción en el tráfico. Algunos consejos que me gustaría darte al respecto de esto. Primero, es un cambio muy reciente y por lo tanto necesitamos empezar a monitorear los cambios en tu cuenta. Yo todavía no he visto grandes cambios, pero hace menos de un mes que se empezaron a implementar estos cambios y probablemente no lo hayan hecho en muchas de las cuentas que yo estoy usando. Así que todavía no he visto, pero es importante que vayamos monitoreando estos cambios.
Para las palabras que están en concordancia amplia con modificador, lo que ya dijimos, el tráfico se va a reducir un poco, así que hay que agregarlas también en diferentes órdenes, ¿sí? Las palabras que queremos que se activen podemos agregarlas en diferente orden. Y para las palabras en concordancia de frase, el tráfico podría aumentar un poco. ¿Por qué? Porque de nuevo, ahora lo que se hace, se agrega el tráfico que tenía concordancia amplia modificada, ¿sí? Siempre considerando la intención del usuario. Y lo segundo que quiero aconsejarte es que continúes usando las palabras claves negativas para bloquear lo que yo llamo el tráfico basura, es decir, el tráfico que nos genera gastos, pero no nos genera ventas, no nos genera conversiones. Esto es sumamente importante, no importa qué tipo de concordancia uses, siempre debes ver el reporte de los términos de búsqueda e ir agregando las palabras claves negativas, ¿ok? Y eso es básicamente los cambios, no hay que alarmarse, hay que hacer un control para ir viendo cómo performance o cómo rinden nuestras campañas y por supuesto agregar palabras claves negativas todo el tiempo. Quizás algunas campañas que ya tenías optimizado tenés que revisarlas de nuevo y agregar las palabras claves que empiecen a activarse y que no sean tan relevantes para lo que estás haciendo. Si todo funciona como dice Google, en principio va a ser un cambio que va a traer más simplicidad y que va a funcionar muy bien, pero si no, nosotros seguimos teniendo el control a través de las palabras claves negativas. Así que te animo a que puedas hacer eso. Y de nuevo, me parecía importante poder compartir estos cambios y poder explicar. Espero que se haya entendido. Si así fue, te agradezco que me dejes un comentario. Espero que este tipo de contenido también te resulte de mucha utilidad. Te mando un abrazo grande.